Bienvenidos al capítulo número 11 del podcast de historias de terremotos. Soy Iván Salcido y me da mucho gusto poder estar otra vez con ustedes. Como suelo hacer cada vez que empiezo un programa, les quiero pedir por favor que me regalen su like para que YouTube les recomiende esta iniciativa a más personas. En este capítulo, y como se los comenté en la edición anterior, me voy a mantener en el estado de California para conocer uno de los sismos más famosos de la historia. Me refiero al legendario terremoto de San Francisco, ocurrido a principios del siglo XX, cuya importancia reside más que por la envergadura del desastre que provocó, al valor del conocimiento científico que se derivó de él, tal como lo calificó el propio Servicio Geológico de los Estados Unidos. La ciudad de San Francisco está ubicada en el extremo norte de la península del mismo nombre, por lo que tiene al Océano Pacífico del lado oeste y a la famosísima bahía del lado este. Es importante recalcar que en su lado norte existe un estrecho de agua de 1280 metros de largo que conecta al océano con la bahía, sitio donde se localiza el Golden Gate, un monumental puente que une la parte norte de la ciudad con el sur del condado de Sausalito, justo donde se encuentra la ciudad de Sausalito, que también es parte de la bahía de San Francisco. Por último, y para acabar de describir su situación geográfica, al sur de la ciudad se encuentra la única conexión de la península con tierra firme. Ahora vayamos a 1906, un año en el que la falla de San Andrés tenía poco tiempo de ser identificada y que además su relación con la actividad sísmica del estado todavía no estaba muy bien entendida, a pesar de que los temblores se presentaban constantemente. Debemos entender que la falla geológica de San Andrés atraviesa longitudinalmente California por la parte oeste del estado y se va dirigiendo a la costa conforme avanza el norte. Pasa por la zona sur de San Francisco y se va en una diagonal acercándose al litoral, luego cruza el estrecho donde se encuentra la entrada de la bahía, justo del lado oeste del Golden Gate, y sigue por el límite de la costa en dirección norte, metiéndose en el mar casi al final del estado. Existen una serie de poblados y ciudades que se encuentran a lo largo de la falla, de las cuales San Francisco es la más importante. El crecimiento de esta hermosa ciudad se detonó a mediados del siglo XIX gracias a la fiebre del oro, convirtiéndose en la metrópoli de mayor tamaño en la costa oeste de los Estados Unidos. Su puerto tomó importancia dado el importante volumen de comercio que recibía, al grado de que sería bautizado como la puerta de entrada al Pacífico, razones por las cuales también se detonó un relevante desplazamiento militar a esa zona. Una vez dicho esto, adentrémonos en el desastre. La madrugada del 18 de abril de 1906 llegó y la ciudad de San Francisco estaba por despertar. A las 5 de la mañana con 11 minutos y algunos segundos, se sintió en la bahía un sismo bastante perceptible, que en realidad presagiaba lo que vendría tan solo 25 segundos después. Cuando los relojes marcaban las 5 horas y 12 minutos, la tierra se empezó a mover de nueva cuenta, pero ahora con una potencia inusitada. Un sismo de magnitud 7.9 desató su fuerza en toda el área de la bahía. Su epicentro se localizó al suroeste de la ciudad de San Francisco, precisamente por donde pasa la falla de San Andrés. El terremoto tuvo una duración de entre 45 y 60 segundos y sería percibido desde Oregón en el norte hasta la ciudad de Los Ángeles en el sur, sintiéndose también hasta Nevada en el lado oeste. El súbito temblor fue provocado por el rompimiento de 477 kilómetros de la sección norte de la falla de San Andrés, generando un deslizamiento de la placa del Pacífico con dirección norte, mientras que la placa de Norteamérica se mueve hacia el sur. Su desplazamiento tomó entre 4 y 5 segundos a una velocidad aproximada de 3 millas por hora, haciendo avanzar el terreno 6 metros, una cantidad gigantesca si tomamos en cuenta que anualmente se mueve en promedio unos pocos centímetros. Los límites de esa ruptura fueron establecidos al norte en Shelter Cove y al sur en la población de San Juan Bautista. Esa fractura de 477 kilómetros de longitud, si la comparamos con el rompimiento del sismo de Loma Prieta en 1989, el cual fue de tan solo 40 kilómetros de longitud, nos da una idea de lo enorme que fue. Los geólogos de esa época quedaron confundidos e impresionados por los grandes desplazamientos horizontales que se presentaron en el terreno, así como también por lo extensa que fue la longitud de la ruptura. Estos fueron factores que no se pudieron entender hasta medio siglo después, cuando fue desarrollada la teoría de la tectónica de placas, la cual fue comprobada durante el terremoto de Alaska en 1964. A raíz del temblor de San Francisco, en 1910 se formuló la teoría del rebote elástico,
la cual nos habla de un fenómeno en el que las vibraciones percibidas como un sismo son producidas cuando las rocas deformadas por la energía liberada vuelven elásticamente a su forma original, convirtiéndose esta teoría en el principal modelo del ciclo sísmico. Siguiendo con las limitaciones técnicas propias de la época, al estar todavía lejos de ser desarrollada la escala de magnitud que mide la energía liberada por los sismos, los científicos de esa época calcularon el tamaño del temblor usando la escala de Mercalli, la cual se centra en medir la intensidad de los daños generados por el temblor, los cuales se presentaron en 1906 a lo largo de la longitud de la ruptura, extendiéndose hasta 80 kilómetros tierra adentro, teniendo como punto de inicio la huella de la falla de San Andrés. Este análisis de las intensidades que dejó el terremoto de San Francisco demostró que en la ciudad existía una evidente relación entre las condiciones geológicas subterráneas y las zonas más dañadas de la metrópoli californiana. Las mayores intensidades y por ende los más importantes daños se presentaron en las zonas de suelo sedimentario y suave de los valles, mientras que en las regiones de suelo rocoso las intensidades fueron mucho menores. Definitivamente, este es un factor que me hace evocar lo que sucede en el Valle de México, donde el suelo arcilloso cargado de agua del centro del valle suele presentar las afectaciones más relevantes cada vez que tiembla, mientras que en el suelo duro cercano a los cerros y a las montañas del valle, por lo regular, no presenta daños durante los sismos. Ya concentrándonos en la ciudad de San Francisco, las intensidades fueron más altas en los terrenos que fueron rellenados y ganados a la bahía, precisamente las partes que fallaron durante el sismo de 1906. De estos aprendizajes surgió la idea de zonificar un área de acuerdo a su riesgo sísmico, basado en las diferentes condiciones geológicas del terreno. Esta fue una más de las herencias de aquel terremoto. Una vez entendidas y revisadas las condiciones sísmicas que derivaron en la tragedia de 1906, ahora les voy a describir cómo fue ese desastre en la ciudad. En realidad, el sismo de aquella mañana del 18 de abril de ese año fue el detonante de la catástrofe provocada por los incendios, los cuales se mantuvieron sin control durante 4 días, afectando de una manera mucho más profunda la urbe, por lo que el título del terremoto de San Francisco puede ser algo engañoso, ya que en la mente de quienes vivieron ese hecho, realmente el fuego fue el que se encargó de destruir la ciudad. El sismo derrumbó techos y edificios completos, cuyas tejas y escombros invadieron las calles. Las chimeneas se colapsaron sobre las casas, las redes de drenaje, agua y gas se rompieron, el servicio de energía eléctrica fue interrumpido y los colapsos atraparon a mucha gente dormida, matando a centenares de ellos e hiriendo a muchos más. El embate del terremoto hizo que las personas en las calles apenas pudieran caminar, además de que fueron golpeadas por los escombros de los edificios. El suelo se agitaba y grandes grietas se abrieron en las calles, atrapando a aquellos incautos que volteaban a los alrededores sin ocuparse de ver lo que sucedía en el piso. El temblor se detuvo después de casi un minuto que pareció una eternidad. Sin embargo, esa cortísima calma se vio interrumpida por los incendios que comenzaron a brotar de las ruinas, así que el peligro era evidente que todavía no había pasado. La combinación de muchos edificios caídos hechos con madera, las líneas rotas de gas y las fugas que entraron en ignición con las lámparas de petróleo que cayeron al suelo, o por las velas que encendió la gente para iluminarse, fueron la combinación perfecta para que se iniciaran decenas y decenas de incendios que devorarían una ciudad que de por sí ya había sido muy golpeada por el terremoto. Uno de los mayores incendios surgió en el edificio de la calle Hayes número 395, un inmueble que no había sufrido mayores daños durante el temblor, más que la caída de su chimenea y de lo cual sus habitantes no se habían enterado, así que cuando trataron de preparar los desayunos después del sismo, la cocina se incendió y gracias a la falta de agua debido a la rotura de la red hidráulica, no se pudo apagar el fuego que se extendió a las construcciones vecinas, creciendo sin control hasta devorar a 20 manzanas de la ciudad y al ayuntamiento de San Francisco, que ya de por sí había sufrido importantísimas afectaciones durante el sismo. A este evento se le conoce en la historia como el Ham and Eggs Fire, o el incendio del jamón y los huevos, un suceso que dejó importantes enseñanzas de lo que no se debe hacer durante un desastre. Los vientos de la bahía de San Francisco también colaboraron para que se extendieran y se avivaran las llamas, así que como una medida desesperada, los bomberos crearon una serie de cortafuegos para que no se propagaran, para lo cual dinamitaron varias líneas de edificios con tal de detener el fuego. Sin embargo, dada la inexperiencia de los bomberos trabajando con explosivos, esa medida funcionó a medias, ya que terminaron creando nuevos incendios. Sumado a esto,
La gente no entendía el riesgo que implicaba encender flamas dadas las fugas de gas, así que cada vez que querían cocinar, provocaban un nuevo incendio, pero lo más increíble e inverosímil es que hubo quienes iniciaron fuegos deliberadamente, debido a que sus construcciones, dañadas por los sismos, estaban aseguradas únicamente contra incendio y no contra terremoto, así que prendían sus casas con tal de poder cobrar el seguro. El cuerpo de bomberos de la ciudad de San Francisco también tuvo que enfrentar una serie de dificultades para realizar su trabajo. En primera instancia, perdieron a su jefe durante el terremoto, así que salieron a atender la catástrofe sin un líder que los guiara. Una vez en las calles, los escombros bloqueaban las vías para acercarse a los incendios, y al llegar a ellos, la falta de agua por la rotura en la red hidráulica vino a complicarlo todo. Por si todo esto no fuera poco, los saqueos se presentaron a pesar de ser una ciudad muy próspera. Como suele suceder en los grandes desastres, hubo personas que vieron en esa situación una manera de enriquecerse, así que comenzaron a tomar los objetos de valor dentro de las ruinas de los edificios. Algunas de ellas fueron capturadas y en algunos casos terminaron siendo fusiladas. Ante tal situación, el ejército fue desplegado en San Francisco para encargarse de la seguridad de los negocios, mantener el orden y proveer asistencia a la población, evacuándola y reubicándola en albergues en parques y espacios abiertos, donde les daban cobijo, alimento y bebida. El terremoto se encargó de afectar en tan solo un minuto a algunos miles de edificios, pero los incendios se encargaron de quemar y desaparecer en 4 días a decenas de miles de hogares, dejando en la calle más de la mitad de la población de San Francisco, que para ese año era de 400,000 personas, lo que obligó a la Armada estadounidense a construir pequeñas viviendas para los damnificados, además de instalar cocinas comunitarias para atenderlos. San Francisco no fue la única urbe dañada, ya que varias ciudades a lo largo de la falla de San Andrés también lo fueron, en especial las de Santa Rosa y San José. La pérdida de vidas y los daños generados en la ciudad de San Francisco fueron minimizados en un principio, a pesar de su obvia magnitud. En un inicio se calculó que 375 personas habían fallecido, un dato que después sería desacreditado al ser actualizado a cerca de 3,000 personas las que perdieron la vida durante el desastre. Se calculó que entre el temblor y los incendios terminaron siendo dañadas 30,000 construcciones, por lo que las labores de reconstrucción iniciaron de inmediato, aunque 3 años después todavía había personas viviendo en casas de campaña. Pasaría una década para que San Francisco regresara a su antigua gloria. La reconstrucción de la metrópoli se hizo bajo un nuevo y estricto código constructivo que buscaba asegurar que los nuevos edificios levantados sobre las ruinas de los antiguos pudieran soportar de mejor manera el embate de otro terremoto. El desastre le generó una enorme cantidad de pérdidas materiales, así como económicas a la ciudad, ya que parte de su comercio tuvo que ser desviado a Los Ángeles, la cual a su vez, gracias a ese empuje inesperado, se convertiría en la urbe de mayor tamaño del estado de California y lo sigue siendo hasta nuestros días. La catástrofe de San Francisco fue una de las primeras documentadas en película del mundo. Las imágenes son impresionantes y en ellas se muestran a sus edificios a medio colapsar, sus estructuras descubiertas y quemadas, las calles repletas de escombros y una desolación que podría hacer pensar que San Francisco fue víctima del peor de los bombardeos, aunque en realidad esa metrópoli arrasada se convirtió en un recordatorio del poder de la naturaleza. El legado fílmico al que me refiero ha sido muy estudiado y extendió el conocimiento en la comunidad científica acerca de los terremotos. El análisis de este suceso llevó a la creación de zonificaciones en áreas de riesgo sísmico, como también al desarrollo de nuevos diseños estructurales para los edificios y marcó el comienzo del monitoreo de los movimientos de la Tierra. Estas medidas fueron implementadas en San Francisco, buscando minimizar los futuros daños que podrían ser creados por la actividad sísmica. En la actualidad, podemos considerar a San Francisco como una ciudad de vanguardia en la preparación contra los sismos. Sin embargo, no todo está resuelto y para muestra un botón. En el capítulo anterior les hablé del sismo de Loma Prieta, ocurrido durante la Serie Mundial de Béisbol en 1989, un terremoto que causó afectaciones en la infraestructura de San Francisco, además de importantes daños e incendios en el distrito de la Marina, así que a pesar de que ocurrió 83 años después del terremoto de 1906 y de todas las medidas implementadas desde entonces, el desastre volvió a ocurrir, aunque en menor escala, pero también con un sismo 32 veces más chico que el de 1906. El desastre de 1989
fue una muestra del potencial sísmico de California y un ensayo que demostró que la ciudad de San Francisco sigue siendo vulnerable, así que está obligada a continuar su incansable labor de prevención para disminuir los riesgos, ya que la amenaza de un nuevo sismo que golpea las ciudades cercanas a la falla de San Andrés es alto e inevitable. Antes de finalizar este capítulo, les quiero comentar que desde hace muchos años, los sismólogos, geólogos, geofísicos y demás especialistas científicos siguen esperando lo que han llamado el Big One o el Grande, un enorme terremoto que surgirá de la falla de San Andrés y que golpeará parte de la costa oeste de los Estados Unidos. El pronóstico exacto de cuándo sucederá es imposible de saberlo, pero en realidad puede ocurrir en cualquier momento, por lo que la ciudad y el estado trabajan sin parar con tal de que sus efectos sean mínimos. A pesar de que han transcurrido 118 años del terremoto de San Francisco y de que ha habido otros desastres en California en ese tiempo, el sismo de 1906 se mantiene hasta la fecha como la catástrofe natural más mortífera en la historia de ese estado y uno de los peores desastres en la historia de los Estados Unidos. De esta manera termino este capítulo del podcast de Historias de Terremotos. Si les agradó el programa, recuerden regalarme su like y los invito a suscribirse al canal para que disfruten del podcast, los videos tradicionales y los nuevos shorts que estoy subiendo al canal continuamente. Ya si quieren apoyarme de otra manera, pueden hacerlo con una donación mediante la compra de los super thanks que tienen aquí abajo. Gracias a todos por su atención y los veo en el siguiente capítulo del podcast.